Entrevista de fondo, conociendo el país donde vivimos desde la perspectiva de la diversidad sexual. En la tarde de hoy nos acompaña la señora Silvia Lara, candidata a la vicepresidencia por el Partido Liberación Nacional, y Francisco Madrigal, jefe de la unidad política del CIPAC. Buenas tardes, doña Silvia. Buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan por 107.1 FM y a nuestros amigos de Centroamérica que nos siguen a través de www.radioactual.com. Muchísimas gracias, doña Silvia, por acompañarnos. Un trabajo difícil y fuerte, me imagino, en estos pocas semanas que quedan para regresar de nuevo a las urnas en Costa Rica. Sí, pero muy interesante y es un trabajo que he disfrutado muchísimo. He tenido la oportunidad de conversar con tantísima gente a lo largo y ancho del país, que realmente ha sido un proceso de aprendizaje muy formativo para mí. Ya doña Silvia Lara Povedano la conocimos como presidente de Limas, también algunos trabajos y recomendaciones que ha hecho como consultora de algunas agencias de las Naciones Unidas y por supuesto como socióloga. ¿Cómo podría usted ver la situación de los derechos humanos y la diversidad sexual en la Costa Rica de hoy? Sí, bueno, lo primero que quisiera ser enfática es en señalar en que el Partido de Liberación Nacional y don Johnny Araya reconocemos los derechos humanos de todas las personas, no importa la diversidad sexual, sus preferencias, su orientación sexual. Si todas las personas tienen derechos y ahora lo importante es no solo decirlo, sino cómo se materializan, cómo concretamos esos derechos para que sean reales y efectivos en la vida de todas las personas. Me parece que es una sociedad en la que hemos avanzado. Costa Rica es un país en el que ya se ha avanzado bastante. Vemos, por ejemplo, cómo el Instituto Nacional de Seguros considera que en las pólizas de vida los beneficiarios pueden ser las parejas del mismo sexo. Imagínense, esto resultó del año 2002. También en el 2008 se aprueba un decreto ejecutivo que establece el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia. El Ministerio de Educación Pública aprobó una directriz para la no discriminación motivada por la orientación sexual. Eso fue en el 2008. Que precisamente este año estamos celebrando que ya el Ministerio de Educación Pública publica dentro de su currícula el 17 de mayo como uno de los días oficiales dentro de la currícula del ministerio. Y estas son señales de avance. Ven, por ejemplo, la caja elimina cualquier tipo de normativa que tienda a la discriminación motivada por la orientación sexual en la visita a los pacientes. Esto es en el año 2008 también. El INAMU, el Instituto Nacional de las Mujeres, en el año 2010 creó un manual para la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. El Consejo de Salud Ocupacional aprobó en el año 2010 una directriz que incluye la no discriminación motivada por la orientación sexual y la identidad de género. El Consejo Nacional de la Persona Joven en el 2011 aprobó el manual de sensibilización para no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las universidades públicas, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, se autodefinen como espacios libres de discriminación por lesbofobia en el 2011. El Ministerio de Salud aprueba en el año 2011 la Política Nacional de Sexualidad, la cual considera la no discriminación motivada por la orientación sexual y la identidad de género. El Poder Judicial en el año 2011 aprueba la política respetuosa de la diversidad sexual. En el año 2011 la Sala Constitucional aprueba la visita íntima entre parejas del mismo sexo en centros penitenciarios. Es decir, que este es un país que yo diría, me atrevería a afirmar que ha avanzado. Falta, yo creo que sí falta y tenemos tareas pendientes de las que podemos hablar. En este momento usted ingresa de alguna forma a la política y la vemos todavía como un lienzo blanco en ese sentido. Vamos, para la población gay lésbica es importante recordar el pasado para explicarme. Las persecuciones en las que fuimos objeto, las poblaciones
BGLTI en los años finales de los 80 y 90. El famoso Congreso Internacional de Mujeres Lesbianas que se hizo todo lo posible por evitarlo. Aún así no lo lograron. En el 98 también tuvimos una serie de acciones, tanto desde los gobiernos como desde otros sectores, para evitar que las poblaciones BGLT nos pudiéramos reunir, etcétera. Vamos, dentro de la historia de Liberación Nacional han existido altos y bajos. Sí. Ahora viene usted, en caso de que quede Liberación Nacional en esta elección, viene usted a crear un nuevo camino. Vamos, la conocemos sensible a los temas sociales y existe esa esperanza de ver a una Silvia Lara encabezando esos temas sociales que tanto hace falta en este país. Pero ¿cómo cree usted que Liberación va a resarcir ese daño que ha causado a la población LGBT en el pasado? Bueno, primero agradezco sus palabras, porque en efecto mi compromiso es con los derechos humanos, con la no discriminación, con la no exclusión por ningún motivo. Y por supuesto jamás en razón de la orientación sexual o la identidad de género. No hay nada absolutamente que justifique la exclusión, la discriminación o el maltrato por ninguna razón, y menos por esa. De manera que esa va a ser mi consigna, esa es mi bandera, y yo espero poder imprimirle a un futuro gobierno del Partido de Liberación Nacional claramente esa línea de pensamiento. Que la tiene. Si ustedes ven el programa de gobierno, por ejemplo, claramente se expresa a favor de reconocer los derechos de las personas, de las parejas del mismo sexo. Está en el plan de gobierno. En el plan de gobierno incluso está establecido apoyar la propuesta de sociedades de convivencia como el mecanismo jurídico para asegurar esos derechos de las parejas del mismo sexo. Entiendo que hay otra posición en el movimiento gay lésbico, en el sentido de que no necesariamente deba ser la sociedad de convivencia, sino las uniones de hecho, porque más claramente refleja un enfoque de derechos las uniones de hecho que las sociedades de convivencia, que implican hacer algo especial, específico, diferenciado para las parejas gay o lésbicas. Entonces eso no es un enfoque de derecho. La idea es no nos hagan algo aparte, distinto a nosotros. Lo que queremos es ser parte de los derechos que ya existen. Entonces también queremos entrar en ese proceso de diálogo, porque quiero sí comentarle, por ejemplo, que hoy en la mañana estuve en un programa de radio, en Radio Universidad, y más bien el reclamo era todo lo contrario, que debían ser sociedades de convivencia. Entonces yo sí creo que también hay que abrir un diálogo para ponernos de acuerdo a ver cuál debe ser la posición en ese sentido. Con respecto a ese punto, el 90% de las organizaciones LGBTI de Costa Rica estamos a favor del reconocimiento de uniones de hecho. Igualdad de condiciones, ¿verdad? Creemos que cualquier ley que no contemple la igualdad de condiciones ya es discriminatoria. ¿No le parecería a usted? Bueno, a mí la explicación que ustedes me han dado, en el sentido de que de lo que se trata es adoptar decisiones con un claro enfoque de derechos humanos, pues me hace pensar que el optar por el mecanismo de las uniones de hecho me parece que más claramente refleja esa visión de derechos humanos. Sin embargo, me hacían la acotación hoy en la mañana, lo digo porque bueno, va a ser motivo de un diálogo y de análisis, que las uniones de hecho no se consolidan sino hasta transcurrido un tiempo, y que entonces no se pueden hacer efectivos los derechos hasta que la relación haya pasado por el tiempo que deben pasar las uniones de hecho para poderlas reconocer como tales. Entonces, bueno, de repente eso es un argumento que podríamos atender. Pero en relación con remediar el pasado, yo por muchísimos años también he estado ligada al movimiento feminista y al movimiento por los derechos de las mujeres. En todos estos luchas por los derechos siempre hay un pasado que hay que remediar, ¿verdad? Lo vemos en el caso de las mujeres también. Si uno ve para atrás, hay mucho que uno pensaría que habría que remediar.
Lo importante es que estamos avanzando. Yo ahora comenté una serie de avances que se han dado en este país en los últimos 10, 12 años, que yo creo que merece también ser aplaudido. Y no digo aplaudido a los gobiernos. Creo que la felicitación es a la sociedad costarricense, que ha comprendido lo que significan los derechos humanos. Sí, me parece importante también reconocer que de los 15, de las 15 políticas públicas que hay en este país de no discriminación por orientación sexual, identidad de género, han sido esfuerzos de las instituciones en conjunto con el CIPAC, que ha estado ahí tocándole la puerta también, y que existe por lo menos esa oportunidad de abrir la puerta y decir, es un tema que hay que trabajar. Eso es bien importante porque como todas estas luchas nunca son de una sola persona o una sola organización. Y lo decía antes, ¿verdad? No es que tenemos que agradecérselo a los gobiernos de las instituciones públicas. No, por supuesto que esto es gracias al empuje, al empeño, a la persistencia, a la visión y a la incidencia política de organizaciones como las de ustedes, que dedican la vida entera, en alma, vida y corazón, a garantizar los derechos humanos de todas las personas. Y pues esperamos seguir creciendo, y una de las preguntas que le vamos a hacer a doña Silvia, y vamos a un mensaje también, luego del mensaje nos puede responder los mensajes contradictorios que hemos recibido de Liberación Nacional, ¿verdad? Hace algunas semanas teníamos también aquí a don Antonio Álvarez, diputado ya electo en la Asamblea Legislativa, y hablábamos de los mensajes contradictorios que ha tenido Liberación en este proceso. Por un lado, ¿verdad?, el tema de no discriminación, reconocimiento de derechos a la población LGBTI, pero por otro lado también ofreciéndole a la Iglesia no modificar la legislación para otorgar beneficios a las parejas del mismo sexo. Ya casi volvemos con la respuesta de doña Silvia acá, y ¿a quién le importa? ¿Y Fer? ¿Por qué tiene tantos días de faltar a clases? No va a venir más. Desde que se dieron cuenta que es lesbiana, la están maltratando mucho. Ni en su casa ni aquí la han apoyado. No le pueden hacer eso. ¿Cómo va a perder el último año de cole? ¿Ya lo denunciaste con la orientadora o con algún profe? ¿Sabes qué? Si el cole no hace nada, yo sé dónde podría acudir. En la Defensoría de los Habitantes podés denunciar violaciones de derechos o discriminación por orientación sexual en instituciones públicas. Llama al 800-258-7474 por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Este y todos los lunes, escuche el programa ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual, a la 1 de la tarde en 107.1 FM, Radio Actual. Continuamos aquí ¿Y a quién le importa? Hoy con doña Silvia Lara Povedano, representante del Partido Liberación Nacional, ahora candidata a la vicepresidenta de la República. Doña Silvia, esos mensajes contradictorios que de alguna forma se han recibido principalmente en las redes sociales, por un lado el candidato a la presidencia haciendo un compromiso con la Iglesia Católica de no modificar la legislación costarricense para otorgar derechos a las parejas del mismo sexo, pero por otro también un mensaje solidario a las poblaciones LGBT desde Liberación Nacional al reconocimiento de derechos. ¿Cómo entendemos dentro de este ambiente político, dentro de esta coyuntura? Bueno, reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, hay que tomar una decisión sobre cuál es la forma jurídica, ¿verdad? Porque es muy fácil decirlo, repito, pero otra cosa es convertirlo en realidad. Y hay por lo menos 3 opciones. Una, a través de la opción de las sociedades de convivencia. 2, a través del mecanismo de las uniones de hecho, de manera que reconozcamos que las uniones de hecho pueden darse entre personas del mismo sexo. Y 3, a través de la figura del matrimonio. Lo que ha dicho el Partido de Liberación Nacional es que no a través de la figura del matrimonio. Pero estamos abiertos a poniéndonos de acuerdo, porque hay posiciones distintas entre la población gay y lésbica,
si es a través de la sociedad de convivencia o a través del mecanismo de las uniones de hecho. Estoy segura que don Antonio Álvarez, diputado electo, confirmó aquí su interés de promover una reforma para que sea a través del mecanismo de las uniones de hecho, ¿verdad? Eso es lo que yo he conversado con don Antonio, por ejemplo, y coincidimos ambos en que esa es la dirección en que interesa avanzar. Ahora, usted sabe que en estos temas de valores, que son de valores para alguna gente, ¿verdad? Yo diría, estamos hablando de derechos, habrá diputados y diputadas que tengan otras posiciones. Y eso lo veremos una vez que inicie la próxima Asamblea Legislativa. Yo por lo menos puedo confirmar que sobre el tema he conversado con don Antonio Álvarez de Santi y que la posición, en el caso de él, es promover fuertemente la posición de que sea a través de las uniones de hecho. Pero yo quisiera también estar abierta al diálogo, ¿verdad? Quiero insistir, en una entrevista hoy en la mañana en Radio Universidad y estaba Marco Castillo, él se opone absolutamente a que sea a través del mecanismo de las uniones de hecho e insiste que tiene que ser a través del mecanismo de la sociedad de convivencia. Entonces, lo que puedo decir es, nos interesa el diálogo, pero el piso es sí al reconocimiento de los derechos de las personas, de las parejas del mismo sexo. Sí, ese es el piso, no menos que eso. Bueno, indiscutiblemente nosotros apelamos a un principio de derecho fundamental que es el principio de igualdad de condiciones y ante ese principio no debería de existir ninguna posición que adversa. Porque es precisamente ese principio de igualdad al que todos y todas los costarricenses y los que vivimos en este país apelamos. Sí, sino hacer un régimen, hombres, personas con capacidades especiales, afrodescendientes, etcétera, inclusive hasta los mismos grupos religiosos apelan al principio de igualdad y bajo eso estamos. Hay un tema que va más allá. Los gays y las lesbianas no exclusivamente nos interesa el reconocimiento de uniones. Existe el tema de la trilogía del desarrollo para cualquier población que tiene que ver con educación, trabajo y salud. Usted hizo un comentario en un medio de comunicación que comer es un derecho, no un beneficio que entrega el Estado. En un país donde comer a los gays y a las lesbianas se nos hace difícil por la discriminación en la que somos objeto, por ejemplo, el 60% de gays y lesbianas entrevistados en una encuesta de más de 700 personas, el 60% de estos mencionó que en algún momento de su vida había sido despedido de su lugar de trabajo por ser gay o lesbiana. También el 60% de los profesionales en salud, por ejemplo, en Costa Rica, en un estudio que hicimos el año pasado, nos dicen que consideran a la homosexualidad como una patología. Y en el tema de educación, ¿verdad? Que por dicha se está insertando ya en el calendario escolar el 17 contra la homofobia, pero en el tema de educación hemos visto cómo el tema de bullying por orientación sexual ha llevado inclusive a unos chicos en Escazú a suicidarse, ¿verdad? Cuando se enteran de que son novios en el colegio. ¿Cómo en un futuro gobierno y usted como vicepresidente de la República podríamos optar con acciones en esta materia? Bueno, en el campo laboral, yo coincido con usted completamente que la población gay y lésbica vive profundas situaciones de discriminación en el campo laboral y yo desde ya me ofrezco a establecer un proceso de alianza público-privada con el sector empresarial con el propósito de promover un proceso de formación y de adopción de políticas en las empresas que garanticen la no discriminación de las personas en el lugar de trabajo. Cuidado que a la larga mucho de eso tiene que ver con desconocimiento, con ignorancia. Por supuesto, requerimos cambios profundos en la cultura de las empresas, pero me comprometo desde ya. Lo hemos hecho en muchos otros campos. Hemos trabajado con el sector empresarial en alianzas público-privadas para garantizar la no discriminación de las personas con discapacidad, para garantizar la no discriminación de las mujeres, para garantizar la no discriminación de personas portadoras del VIH o con SIDA.
sabemos trabajar con el sector empresarial, y digo el sector empresarial privado porque es donde está el gran grueso de la fuerza laboral de este país, por supuesto, y me dirán, claro, pero eso empieza por casa. Sí, sin duda, las instituciones públicas deberían tener sus propias políticas, como ya mencionó, algunas instituciones lo han hecho, para garantizar la no discriminación de las personas gay y lésbicas. Entonces, desde ya me comprometo a promover esa alianza. Tengo una relación cercana con un grupo grande de más de 120 empresas que hacen responsabilidad social empresarial y comprenden que debe ser así. En el campo de la educación, si tenemos que meterle más fuerza, mucho más fuerza a la educación y a la adopción de prácticas que sean necesarias para parar la discriminación y evitar el bullying por cualquier razón, pero especialmente por esa razón, yo les estoy completamente segura van a poder contar con el ministro de Educación, don Lorenzo Guadamuz. Y lo mismo en el campo de la salud. Estamos hablando de cambios culturales, pero como una vez me dijo un magistrado, hay momentos en que no podemos esperar que los cambios culturales se den naturalmente y con el paso del tiempo. Hay momentos en que es la ley y las políticas las que deben forzar el cambio. Bueno, yo apuesto en este momento a que forcemos el cambio, que le demos fuerza al cambio a través de políticas, a través de leyes y de trabajo intenso en las instituciones. Nuevamente estamos con doña Silvia Lara Povedano, candidata a la vicepresidencia por el Partido Liberación Nacional. Doña Silvia, ya estamos cerrando el programa. Un mensaje para la población LGBTI y para toda la población que nos escucha a través de 107.1. Así como lo dije cuando con el financiero dije, cuando se trata de la alimentación no estamos hablando de un beneficio gracioso del Estado, sino de un derecho. Quiero decirlo a la población gay y lésbica, esta no es una concesión graciosa, esto es el reconocimiento efectivo de un derecho humano. Esto no puede estar sujeto a la voluntad política o personal o individual de nadie. Es el deber del Estado reconocer a las personas su derecho y de eso me encargo. Muchísimas gracias a doña Silvia Lara y seguimos con nuestros compañeros en cabina. Bueno, vamos al agradecimiento sincero a Silvia Lara, la candidata a la vicepresidenta por el Partido Liberación Nacional, y a nuestro colaborador, amigo, jefe de la unidad política del CIPAC, Francisco Madrigal. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde acá en Radio Actual. Javier, nos despedimos. Sí, gente de la 107.1, les deseamos una feliz tarde y un hermoso comienzo de semana. Hasta pronto. ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual. Una producción del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC.